El 58% de los adolescentes ingresados en una planta de hospitalización psiquiátrica por problemas de salud mental ha presentado autolesiones. Además, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte evitable entre los más jóvenes. Hoy tenemos aquí a Abigail Huertas, psiquiatra infantil en el Hospital Gregorio Marañón, quien a día de hoy y desde la pandemia especialmente ha atendido un montón de casos de jóvenes de temas relacionados con el suicidio, también con el campo de las autolesiones, ¿no, Avi? Sí. Muchas gracias por estar aquí porque creo que hablar de este tema, ¿no?, es imprescindible, y este espacio, ¿verdad?, en un campo que muchas veces es un tema tabú, pues aquí tenemos un espacio ideal para hablar de ello. Pues sí, es muy importante. Muchas gracias, Rosa, por invitarme, tener una oportunidad, un altavoz para llegar a la población, personas que tenemos experiencia en trabajar para ayudar a reducir las estadísticas de suicidio y a salvar vidas. Es una oportunidad estupenda que no podía rechazar. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, lo de la palabra altavoz me ha encantado, ¿verdad? Porque tú y yo siempre decimos que en redes sociales no deja de ser también, ¿no?, ese altavoz, las redes sociales, los nuevos medios de comunicación, medios como este, para llegar a mucha gente, porque tradicionalmente, fíjate que el tema del suicidio es un tema que se ha tocado muy poco por este efecto Werther, que surgió en 1774 a raíz de una obra de Goethe que se llamaba Las penas del joven Werther, que precisamente a raíz de aquella novela, que es una novela en la que el protagonista pues tiene una ruptura amorosa muy dolorosa, se termina suicidándose, se vio un efecto imitación. Es decir, seguido a la publicación de aquella novela hubo un montón de suicidios, y a raíz de aquello, de ese fenómeno copycat o ese fenómeno de imitación, pues se prohibió a los medios, bueno, prohibió, ¿no?, se reguló en los medios de comunicación que no se tratara tanto este tema, ¿no?, del suicidio por este fenómeno, ¿no? Sin embargo, lo que reivindicamos los profesionales de la salud mental a día de hoy es justo el efecto contrario, el efecto Papageno, es decir, cómo podemos también prevenir el suicidio tratando este tema de manera adecuada, con objetividad, sin romantizarlo, sin hacer ese efecto llamada, sino precisamente ayudando a prevenir, ¿no?, a todos aquellos que estén contemplando o teniendo estas ideas, ¿no? Claro, es que verdaderamente no es tan importante la información, sino cómo se transmite la información. Sí que puede haber como un efecto de imitación o contagio cuando se romantiza el malestar, claro, o las dolencias. Por eso yo creo que ya que la psiquiatría es una especialidad relativamente nueva. Cuando yo empecé a trabajar, recuerdo que existía la figura del neuropsiquiatra, que ya no hay. Sí. Entonces vamos conociendo más cómo ayudar a las personas, y ya hay códigos de cómo hablar de determinados temas en medios de comunicación para evitar estos fenómenos de contagio o de romantización de determinadas cosas. Efectivamente, creo que hay que hablar de suicidio, pero hay que hablar con responsabilidad y hacerlo bien, de manera que se ayude a la persona que está pasando un mal momento. Oye, con esto además me acabo de acordar de la serie, no sé si la has visto, 13 razones, 13 Reasons Why, de Netflix, que además es de jóvenes, de gente joven, en que la protagonista se suicida. Cuando la vi me impactó, porque justo pensé, oye, pero esto, o sea, me pareció que estaba muy romantizado el suicidio. De hecho, me pareció que la protagonista la rodeaban de un halo de, no sé, como de algo místico, que incluso no sugería y podía resultar atractivo para los jóvenes. Pues tiempo después me enteré que esta serie tuvo un pleito porque los profesionales de la salud mental señalaron este punto débil de la serie y tuvieron que cambiar. No sé si cambiaron el final o tuvieron que modificar la serie, y me pareció, digo, ostras. El final es un poco diferente al libro, y además siempre hay como, en los capítulos siempre hay una advertencia que yo creo que debieron poner por esto que comentas de que les denunciaron. Nosotros lo que siempre hemos recomendado, siempre estamos alerta que contenidos consumen los adolescentes, tanto en plataformas de vídeo y de entretenimiento como en redes sociales, y siempre estamos ahí un poco como Pepito Grillo, los profesionales, incluso contactando con YouTube, con determinadas plataformas, para que vayan mejorando cómo acceden los adolescentes a la información. Y lo que nosotros siempre hemos recomendado con esta serie es estar en lo posible. No nos parece muy recomendable, la verdad, para alguien que tenga desde luego pensamientos de muerte o que se esté autolesionando es mejor no verla, pero siempre recomendamos que los chavales las vean acompañados de un adulto para poder ir hablando de lo que están viendo. Por supuesto, es una serie de ficción y está llena de fantasías y de cosas irreales. Sí, desde luego no es la mejor herramienta para hablar de suicidio. El joven tiene la capacidad
para ver con esta actitud o este pensamiento crítico esta serie, ¿no? Es decir, por ejemplo, y otras muchas cosas que hay por ahí, retos virales, cosas así. Sí, claro, que podríamos no son las mejores herramientas. Para eso estamos nosotras aquí, para hablar de otra manera más sutil. Claro. Sí. Yo creo que además, Avi, se ha dado un caldo de cultivo actual en el que, bueno, parece que desde la pandemia especialmente, aunque las urgencias hospitalarias de psiquiatría, ¿no? Tú estás en uno de los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, y yo estoy en el clínico, y en ambos hemos podido observar cómo todo este tema de las autolesiones y los intentos de suicidio, que siempre hemos atendido, se han disparado notablemente, ¿no? Y uno no puede evitar hacerse la pregunta de qué caldo de cultivo tenemos actualmente que ha generado todo esto, ¿no? Porque entiendo que la pandemia por sí sola, el confinamiento, aunque explica un cambio en muchos aspectos, sin duda alguna había algo latente que ha sido, ¿no? que la pandemia ha sido como la gota que ha venido a colmar ese vaso, ¿no? No sé qué opinas, ¿crees que había ya algo? Por ejemplo, me acuerdo, leí el libro de Marie-France Irigoyen recientemente que decía los narcisos han tomado el poder, y ya hace mucho alusión a una sociedad cada vez pues, más centrada en la productividad, en el individualismo, ¿no? En el éxito, y cómo todos estos valores pues tenían un impacto, estaban teniendo un impacto muy marcado en nuestras vivencias, en nuestra escala de valores y por tanto en nuestro sufrimiento también. Sí, nosotros es verdad que reflexionamos mucho sobre esto. Al final, ya sabes tú, los psiquiatras tenemos un toquecito de filósofos, de sociólogos, ¿no? Un poco de darle un poco vuelta a la explicación de por qué. Sí. Es verdad que nosotros ya estábamos, los psiquiatras infantiles, preocupados antes de la pandemia. Ya estaba mal la salud mental de la población adolescente y seguramente tiene que ver con los cambios culturales y sociales que hemos vivido en muy poco tiempo. De la mayoría de las personas adultas que trabajan con niños y adolescentes no han vivido la guerra civil, ni la posguerra, ni ninguna de estas cosas, no habían vivido ninguna experiencia grave e impactante, y quizá pensaban que vivíamos en una sociedad en la que el bienestar iba a perdurar para siempre, y estas catástrofes han sido como un impacto. Luego vivimos cada vez más rápido, hay como menos tribu, las familias son cada vez más pequeñitas, no se pasa tanto tiempo con los primos, con los abuelos, no hay tanto apoyo de la red social. Somos familias más pequeñas, más individualistas, vivimos lejos del colegio, del trabajo, invertimos mucho tiempo en movernos, y todo eso ha venido muy rápido sin que nos dé tiempo a adaptar los cambios sociales, las ayudas, el soporte social, a ver dónde colocamos nuestra situación y la de nuestros niños. Y esto probablemente es lo que está pasando ahora, que como nos ha afectado a todos, no podemos hacer círculos concéntricos, bueno, claro, porque esto ha afectado a todo el mundo. Aquí el círculo entero es el planeta, ¿no? Claro, la salud mental en global de la población está empeorando, y también la de la infancia y la adolescencia, yo creo. Oye, y en ese caldo de cultivo, y yo estaba pensando, jope, en el fondo, autores como Aldous Huxley, George Orwell, ¿no? Como la novela de George Orwell de 1984, la de Aldous Huxley de Un mundo feliz, ya anticipaban no la pandemia, pero sí una sociedad como la actual, ¿no? También, en ese sentido de que tú decías, ya los psiquiatras infantiles teníamos o ya veníamos observando situaciones un poco de riesgo, y yo creo que las tecnologías y este mundo que anticipaban, esa distopía, estamos un poquito también entrando en ella, ¿no? Como también las redes sociales entre los más jóvenes juegan un papel importante en todo este tema que estamos hablando, ¿no? Pues ya sea por efecto de imitación, por el ciberbullying, por ese rechazo social que antes se limitaba el rechazo a las 4 paredes de tu clase, y a una mala pues te cambiabas de colegio, pero es que ahora realmente ese rechazo social te puede perseguir, ¿no? Incluso si te cambias de ciudad. Las redes sociales, sí, es verdad, efectivamente, Rosa, es que han amplificado todo mucho, han hecho que los cambios sean como mucho más rápidos, tienes mucho más acceso a la información, mucho antes, de manera inmediata, y efectivamente si tienes un problema se multiplica por 1000, porque lo tienes en el móvil, en el ordenador, en el barrio, en el colegio, en todos lados. Sí, lo que ha pasado es que los profesionales hemos sido torpes y lentos, pues quizá porque somos un poquito más mayores y esto nos ha pillado ya siendo adultos, y no hemos alertado todo lo rápido que deberíamos, no hemos elaborado ensayos clínicos, investigaciones fiables tan rápido como hubiera sido necesario para alertar a la población de que darle un teléfono móvil a un bebé para poder tomarse un aperitivo no es lo más educativo del mundo, aunque esté viendo vídeos con el abecedario, por ejemplo, o de que colecciones de vídeos para estimular la inteligencia de un bebé en realidad no está demostrado que la estimulen, y al contrario, la exposición a pantallas
pantallas puede alterar un poquito el neurodesarrollo. Quizá no hemos sido demasiado contundentes. En eso de mira qué bien lo hace, ¿no? Mira qué bien se maneja con la pantalla. Claro, nosotros nos gusta trabajar con evidencia y a lo mejor no ha dado tiempo a generar esa evidencia todo lo rápido que hubiéramos querido, probablemente. Bueno, tenemos una oportunidad ahora de darle una vuelta a todo esto. Sí, hacer un poquito más de psicoeducación, ¿no? Al final, yo creo que no se trata tanto de trabajar cuando ya la persona llega a la consulta, sino hacer campañas y hablar, pues como estamos haciendo ahora en este espacio, donde la información llegue y podamos trabajar en el campo de la prevención, es decir, no cuando ya han llegado, que ahí ya pues estamos mucho más limitados. También se pueden hacer cosas, pero más desde la consulta y más individualizadas, que la prevención se puede hacer más, pues como estamos nosotras aquí hablando para toda la población. Claro, ¿no? Y mira, pensando en esa prevención, ¿no? Yo pienso, bueno, hoy vamos a hablar de suicidio, también de autolesiones, que es eso, uno de los grandes temas y una de las grandes preocupaciones de los padres, ¿no? Porque quien a día de hoy no conoce a, pues no sé si es un familiar o por lo menos a alguien conocido que ha empezado a autolesionarse, que al final también nos habla, no sé, ¿qué opinas tú?, de una mala gestión emocional, una limitación en la capacidad para autorregularse de los más jóvenes. ¿Qué está pasando? Porque no deja de ser algo que el sujeto, una autolesión podría ser hacerse un corte, es una cosa que hacen para gestionar un malestar, por tanto a la persona le resulta útil porque, como bien verbalizan, sienten alivio, pero desde luego no es adaptativo o no es saludable. Claro. Hay herramientas mucho más adaptativas. Entonces, ¿qué opinas de esto? Pues sí, es que esto, aunque no se puede, o sea, cada persona es diferente y cada uno tiene unas motivaciones y un malestar diferente, sí que en muchos casos es una manera poco eficaz y muy desajustada de gestionar el malestar emocional a través de un malestar físico. A veces puede tener que ver con una necesidad de tener el control y controlo mi cuerpo y mi dolor. A veces tiene que ver con demostrarle a los demás que estamos sufriendo mucho. Cada persona puede tener una serie de motivaciones, pero lo que estamos viendo es que, igual que en los 90 los trastornos de conducta alimentaria tuvieron una explosión enorme por todo lo que tiene que ver con las supermodelos, el acceso de pronto a Internet, pero como manera de gestionar el malestar emocional en personas que estaban sufriendo mucho, pues ahora está pasando un poco con las autolesiones, que es como una expresión del sufrimiento emocional a través del cuerpo. De hecho, me he traído algunos testimonios o frases que repiten las personas que tienen autolesiones, que yo creo que podemos compartir aquí. Hay gente que dice, es una forma de calmar el dolor psíquico con dolor físico. ¿No? Como que el dolor físico al final lo tolero mejor que algo tan abstracto e inabarcable como es el sufrimiento psicológico, ¿no? Que es una forma muy ineficaz, porque en cuanto cede el dolor físico, otra vez tienes dolor emocional, por lo tanto no sirve de mucho. Sí, pero es una de las cosas que dicen en ese momento. Otras dicen es para anestesiarme, dice, me autolesiono para no sentir, ¿no? Otras dice para sentirme vivo, ¿no? Al ver fluir la sangre me hace como de repente conectar y distraerme, ¿no?, de ese sufrimiento. Esto es que es tan complicado de entender. Nosotras lo entendemos, por ejemplo, en pacientes muy graves que están en un estado de disociación, que es como que intentan volver a tierra. Pero claro, si tienes un terapeuta que te ha enseñado herramientas que te sirvan para recuperarte a ti mismo, pues no tienes que utilizar no tienes que recurrir a esto. Las autolesiones, claro, por ejemplo. También otra que mencionan, dice, es una forma de control. Es una forma de tener control porque es algo, es un poco repetir lo mismo, ¿no? Que es algo tangible, definible, ubicable, de unas dimensiones concretas, mientras que lo psicológico, y sobre todo a los jóvenes, ¿no?, les están, pues algo no es visible, ¿no? No es tan abarcable. Y bueno, una forma de comunicar ira, desesperación, desesperanza, ¿no? Muchas veces hay una forma de comunicar, es una manera de pedir ayuda y de que la gente te escuche sin tener que decirles necesito tu ayuda. Claro, ¿no? Sí. Es una forma de parar y decir, oye, que alguien se ocupe de mí, que yo no puedo. ¿No? Pero la gran pregunta, y algo que nos repiten mucho ¿no?, las personas que vienen a las consultas, ¿esto es el paso previo a la conducta suicida?
¿Van siempre de la mano? ¿No lo van? En el Claro. caso de los adolescentes esto es distinto. No siempre los es tan más jóvenes. fácil distinguirlo porque a veces se confunden y a veces se asocian las dos cosas. Autolesionarse es que hay personas que, hablamos de algún tipo de autolesión, hay gente que se autolesiona dándose golpes en la cabeza o pegándose pellizcos o... Sí, ¿no? que he contado yo uno de los más claro, fuertes, o sea, quizás, ¿no? tirándose Que- del pelo, es una Eso, manera habrá que de formatizarlo. infligirse dolor Sí. porque uno tiene un malestar emocional y a veces, y claro, cuando uno se hace daño a sí mismo porque es lo que nosotros llamamos ideación autolítica o gestos autolíticos o para suicidio, que solemos decir, normalmente hay una desesperanza, una desmotivación y una visión de no ver salida, sea, que, de unos que a veces estos puede serían los asociarse, disparadores, ¿no? que a veces puede asociarse a personas que se autolesionan, pero Sí. no todas las autolesiones son gestos autolíticos de querer Claro. acabar con esto. Sí, eso a veces es difícil distinguirlo. El matiz Sí. es hablar con esta persona e intentar saber qué es lo que siente y eso lo tiene que hacer un profesional. Aprovecho para también preguntarte esto, ¿qué podemos ofrecerles a aquellas personas que se están autolesionando? ¿Qué tipo de herramientas podemos darle para ser más capaces de gestionar ¿no? y hacer esta regulación emocional de una manera más efectiva? No sé si tenéis una serie de consejos que les dais a estas personas en consulta. O No, los- nosotros los consejos los vamos personalizando cuando ya conocemos bien a la persona, pero es verdad que hay algunos trucos o herramientas que llevan en su mochila los adolescentes que están ya en terapia que les pueden servir a veces para mitigar el dolor emocional de una manera un poco más útil. Lo más importante es, sobre todo hablando de población infanto-juvenil, es que cuando alguien se hace daño hay que llevarle a un profesional y que reciba atención porque... Lo mejor para ayudar a alguien que sufre es detectar cuál es el origen de ese sufrimiento y abordarlo. Claro. Y a partir de ahí, asumiendo que ya están recibiendo Sí. ayuda, ya han sido valorados, se han descartado otras enfermedades que puedan causar este malestar, pues tienen algunas herramientas que nosotros utilizamos a veces en las terapias de grupo o cuando trabajamos con ellos individualmente. Pero cada Oye, Avi, uno... pero antes de que vayan a consulta, perdona que te corte, al inicio también recomendar a las familias o a las personas cercanas a alguien que está pasando por ahí, evitar criticar, juzgar, ¿no? No decirle, Sí. no pasa nada, esto no es importante, ¿no? Como más bien validar, escuchar, mantener la calma. Sí, bueno, estas pautas para los padres tienen que ver con eso, escuchar atentos, o sea, estar alerta a lo que dicen los chavales. Oh, de verdad no sirvo para nada, no pinto nada en esta familia. Esas verbalizaciones negativas no hay que pasarlas a la ligera. Me voy a hacer daño, todas estas cosas no se pueden ignorar. Por supuesto, no tenemos que entrar en pánico, hay que mantener la calma, tener sensación de control, porque claro, si entramos en pánico, los adultos, que somos los que controlamos, pues los adolescentes que se están sintiendo mal ya se mueren de miedo, literal. Sí. Entonces, Oye, qué bien que recalques esto, porque ahora está muy de moda que nos hagan educación infantil de cómo manejar una rabieta de un niño de 2 años, que esto en redes sociales están todos los pediatras y psiquiatras infantiles hablando de ello, pero de esta parte ya del adolescente, ¿no? Esto se cuenta menos, me parece muy claro, o interesante. sea, los adultos tenemos que mantener la calma. Mantener la calma igual que haríamos con una rabieta, ¿no? Que Claro. lo primero que nos dicen es mantener la calma, no pierdas tú más los papeles que ese niño de 2 años. Claro. O sea, aquí es algo parecido. Pues esto es lo mismo, mantener la calma y tener una escucha, como tú dices, sin juzgar, sin intentar tampoco, pero no seas tonto, tú puedes, tienes muchas cosas buenas, eso no sirve. Es más explorar. ¿Y por qué dices eso? ¿Y qué crees que pasa? ¿Y qué te ha hecho pensar así? ¿Y qué opina el resto de la gente? ¿Y qué te ha pasado algo con los demás? Más una actitud de recoger información tranquilos, serenos y desde el te quiero ayudar, cuéntame bien lo que te pasa, ¿no? Preguntando, es que además cuando pero preguntamos sin estamos juzgar invitando y a la sin- reflexión, ¿no? Ya la persona que te lo está contando, sin querer, está haciendo una reflexión porque el ponerlo en palabras es difícil. Y esto ya está teniendo un efecto terapéutico. Claro, y sin ponernos nerviosos. Y después, cuando ya nos hemos hecho una idea clara o más o menos aproximada de lo que puede estar pasando y lo que puede estar llevando al adolescente a ese malestar, ¿y tú crees que podrías con esto? ¿Qué podrías hacer? Sondear y explorar qué herramientas tienen ellos o qué... ¿Y crees que podrías pedir ayuda? No les vamos a obligar ni les vamos a llevar de la oreja, salvo que sea una cuestión de vida o muerte y estén prácticamente, como decimos nosotros en acting, en el momento Actuándolo. de hacerse daño. ¿Crees que podrías con esto? ¿Qué se te ha ocurrido que podrías hacer? ¿Crees que podrías pedir ayuda? ¿Quieres que yo hable con tu pediatra o con tu médico y le pregunte dónde podemos ir? ¿Quieres que te pida cita con un profesional? ¿Quieres que hable con tu tutor, con tu orientador? O sea, darles alternativas, pero sin obligarles y sin Siempre forzar, preguntando, ¿no? para que ellos puedan
elegir qué alternativa les parece la menos mala, porque algunos no quieren que se entere su colegio por vergüenza, pero sí que aceptarían ir a una consulta de un profesional, o algunos simplemente, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte y que tú te sientas mejor? Pues quédate conmigo un ratito, por ejemplo. O sea, ofrecerles ayuda, pero sin darles la respuesta y la solución, que eso los adolescentes lo viven fatal, ¿no? Claro. O sea, estar en una actitud de escucha, exploratoria, manteniendo la calma, ofreciendo alternativas, yo creo que es lo mejor. Y sobre todo eso, pues si las cosas no van bien, devolverles nuestra preocupación, nuestro malestar y lo que nosotros querríamos que hicieran, como ir a un profesional, y ante la duda hay que consultar, eso está claro. Oh, qué útil, Avi. Entiendo, ahora te pregunto yo a ti, que esto es aplicable tanto al campo de las autolesiones, si tenemos un familiar que se está autolesionando o un conocido, como al campo del suicidio, ¿no? Alguien que ha verbalizado ideas de suicidio. Mucho más en el campo de cuando alguien tiene pensamientos de suicidio, es mucho más fácil que las familias pierdan la calma, se angustien, quieran que salgan para adelante, y simplemente sentarse a su lado, respetar, o ponerles una infusión si lo necesitan, explicarles que no se van a sentir siempre así, que hay mucha gente que pasa por esto y que pueden encontrarse mejor en un tiempo. Qué importante señalar esto, porque la gente suele no saber que las ideas de suicidio generalmente aparecen en periodos recortados de tiempo, ¿verdad? Sí. Y que no es que estamos con la idea de suicidio aquí arriba de manera mantenida, sino que suelen ser ideas pasajeras, y por tanto también es muy útil tener como una especie de caja de herramientas o un plan de acción preparado, trabajado con un profesional o incluso con un familiar, para ponerlo en marcha cuando estas ideas aparecen. Claro, ¿no? Es verdad que los profesionales lo vemos muy claro, porque acompañamos a las personas en el momento de crisis, a lo mejor con citas semanales hasta que estén mejor, o con una comunicación más fluida por correo electrónico hasta que pasa la crisis, y sabemos que esto son crisis, pero a veces la persona cuando está viviendo esa crisis no se acuerda de que esto le ha pasado 2 veces más y se ha recuperado totalmente y ha podido disfrutar de la vida. A veces pierden un poco esa perspectiva porque lo ven todo como muy cegado, como cuando esto que se le pone a los caballos para que no miren a los lados, ¿no? Ven así como un poco hacia adelante. Una visión de túnel en la que no hay nada más, ¿no? Y esto es importante que lo sepan. Y luego es verdad que muchas veces identificar, cuando tú hablabas de caja de herramientas, yo a los adolescentes les digo mucho: lavarte la cara con agua fría, darte una ducha, hacer deporte como con mucha energía, escuchar tu canción favorita, llama a tu abuela o llama a tu mejor amiga. O sea, cuando uno está medio bien, tiene que tener ahí como un listado de tareas que le hacen sentir mejor, que pueden ser como sus herramientas para utilizar en la crisis. Y si las familias las conocen, a veces les pueden sugerir. Claro. ¿Por qué no te vas un ratito a correr y vienes un poquito más calmada? Yo hay veces que le digo a los niños: ¿vives en un sexto? Pues baja y sube las escaleras y después hablamos. A veces, ¿no? El ejercicio físico intenso, a veces anestesia también, y calma un poco el malestar emocional. Sí, el agua fría, lo del hielo. En fin, cada uno tiene sus trucos que le funcionan y otros que no. Pero playlist, listas de estas de música con sus canciones que les suben el ánimo, para escuchar canciones que les den un tono de ánimo. Y que la gente dice: no, pero es que eso es una estrategia de distracción. A veces como que no lo entiende, ¿no? Pero es que no pasa nada, porque estamos diciendo que estamos en un momento de crisis, de pico, pero precisamente tenemos que distraer la concentración hacia otra cosa. Hacia otra cosa, y sí que nos va a ayudar, mucho más y luego ya vamos trabajando otra cosa, pero en ese momento pico, en ese momento de crisis, es que tengo que usar esas estrategias. Luego ya en el largo plazo, para eso estamos los profesionales, para trabajar. Lo que no funciona nada, ¿no? De ir construyendo, ¿no? Lo que no funciona nada seguro son los reproches, intentar apelar al sentimiento de culpa: ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo puede ser que tú hagas esto así? Eso sí que no funciona nada, alimenta el malestar. Un efecto boomerang, ¿no? Que al final incluso lo amplifica. Es como lo primero que sale, ¿no? De decir: ¿pero por qué me has hecho esto? No te lo ha hecho a ti, se lo está haciendo a sí mismo, ¿no? Muchas veces eso no funciona nada, la verdad. Bueno, Avi, nos has dado un montón de pautas. Yo creo que ya para acabar, yo voy a añadir una, que en realidad es algo tan fácil como que hay guías disponibles en Google, poniendo guías en la prevención del suicidio, o incluso guías para supervivientes al suicidio, que hemos dicho que son esas personas o familiares que han tenido un suicidio en las familias. Conviene información muy útil, con un montón de mitos en torno a estos temas, con un montón de herramientas, y repito, que no solo hay guías de la Comunidad de Madrid, sino obviamente a nivel nacional, cada comunidad ha desarrollado sus propias guías, y que yo invitaría a que la gente las use. Porque yo quería acabar dando un mensaje, y además tiene que ver con estos testimonios que hemos escuchado, Avi, de esta superviviente al suicidio, y es que el suicidio y los temas de las autolesiones es responsabilidad de todos.
¿no? Aquí estamos dos profesionales de la salud mental, pero esta mujer que nos daba su testimonio es profesora y ella recalcaba cómo el ámbito educativo es un ámbito ideal precisamente para empezar a trabajar, para prevenir y hacer un trabajo excelente en esto. Y en realidad todos como individuos siempre podemos ayudar a mejorar, incluso con esto que tú nos has enseñado hoy, ¿no? A cómo dialogar, cómo abordar esta situación difícil. Es que nadie nos prepara para esto, pero simplemente el saber qué tengo que decir o qué puedo decir. Esto que Hombre, hay muchísimas campañas para visibilizar estos problemas. Qué importantes los supervivientes y qué abandonados, ¿eh? Sí. Por cada persona que se suicida hay por lo menos 6 personas que están afectadas y que se sienten solos, a pesar de que hay asociaciones, de que hay tremendo, ¿no? guías elaboradas por profesionales. Están muy solos y hay que lanzarles aquí un abrazo, porque nunca da tiempo todo nuestro apoyo, a ocuparse de ellos, porque estamos todos... Pero sí que es verdad que el suicidio está en la agenda de trabajo de los políticos, tanto por comunidades como a nivel nacional. Eso es muy bueno, es muy importante. Hay un montón de programas de prevención del suicidio. A mí eso me parece muy positivo, porque es una muerte evitable. Y entonces tenemos que, igual que han bajado mucho las muertes por accidente de tráfico, tenemos que seguir pico pala, hasta que haya 0 suicidios, ¿eh? Pues por más campañas para la prevención de las autolesiones y del suicidio. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Avi, porque creo que son unas herramientas muy útiles y que sin duda van a ayudar a mucha gente. Muchas gracias a ti, Rosa, un placer.